Imagínate caminar por una calle concurrida al caer la noche. Las luces de los edificios brillan intensamente, pero en medio de toda esa actividad algo te inquieta. Pasas junto a personas, cada una con su propia vida, sus propios pensamientos, y te preguntas, ¿qué está ocurriendo realmente en sus mentes? Un coche pasa rápidamente, una mujer cruza la calle sin mirar y de repente un hombre tropieza. Miras a tu alrededor, esperando que alguien haga algo, pero nadie se mueve. El hombre se levanta lentamente, confundido, mientras las personas continúan su camino, como si nada hubiera pasado. Algo dentro de ti se agita. ¿Por qué nadie ayudó? Y más inquietante aún, ¿por qué no lo hiciste tú? La mente humana es un laberinto lleno de secretos oscuros, comportamientos que, en ocasiones, ni siquiera nosotros mismos podemos explicar. Es en esos momentos cuando nos damos cuenta de que hay fuerzas en juego que escapan a nuestra comprensión. En este episodio vamos a desvelar algunos de los hechos más escalofriantes sobre el comportamiento humano que la psicología ha descubierto. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te hará cuestionar lo que creías saber sobre ti mismo y sobre los demás. Uno de los hechos más sorprendentes y perturbadores sobre el comportamiento humano es la enorme influencia que tiene nuestro inconsciente en las decisiones que tomamos. Aunque a menudo creemos que somos seres racionales, que cada una de nuestras acciones está guiada por el pensamiento consciente, la realidad es bastante distinta. Estudios han demostrado que gran parte de lo que hacemos a diario está impulsado por procesos automáticos y ocultos, que operan sin que nos demos cuenta. Desde qué tipo de ropa elegimos ponernos, hasta cómo reaccionamos ante una situación inesperada, nuestro inconsciente está tirando de los hilos mucho más de lo que pensamos. Este poder del inconsciente significa que muchas veces actuamos de maneras que no podemos explicar del todo. Por ejemplo, puede que tomemos decisiones basadas en emociones o experiencias pasadas sin siquiera ser conscientes de ello. Imagina estar en una reunión importante y de repente sentir una inexplicable desconfianza hacia alguien. Esa emoción, aparentemente irracional, puede provenir de una asociación inconsciente que tu cerebro ha hecho por experiencias previas, conexiones que no logras identificar en el momento. Este tipo de reacciones pueden parecer ilógicas, pero en realidad están profundamente enraizadas en nuestra mente, escapando de nuestro control consciente. Este fenómeno deja claro que, aunque nos gusta pensar que tenemos el control absoluto de nuestras vidas, la realidad es que hay una parte de nosotros que actúa como un piloto automático, guiándonos sin que lo notemos. Desde la perspectiva estoica, este hecho nos invita a ser más humildes respecto a nuestra capacidad de control. Los estoicos siempre han defendido que debemos enfocarnos en lo que realmente está bajo nuestro dominio, nuestras respuestas conscientes y cómo elegimos interpretar lo que nos sucede. Al aceptar que no podemos controlar todo lo que nuestra mente inconsciente genera, podemos aprender a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Sin embargo, esto no significa que estemos condenados a ser esclavos de nuestro inconsciente. La clave está en desarrollar una mayor autoconciencia. Cuanto más conscientes seamos de nuestras reacciones automáticas, más podremos controlarlas, o al menos, gestionarlas de manera más efectiva. Practicar la atención plena y la reflexión diaria, como aconsejaban los estoicos, nos permite poco a poco sacar a la luz esos procesos inconscientes y dirigir nuestras acciones hacia un camino más deliberado y consciente. Uno de los fenómenos más inquietantes del comportamiento humano es el efecto espectador. Este concepto describe la tendencia de las personas a no intervenir en situaciones de emergencia cuando hay otros presentes, porque asumen que alguien más tomará la iniciativa. Lo más perturbador
es que, cuanto más grande es el grupo de personas presentes, menos probable es que alguien actúe. Es una paradoja. Cuantos más ojos observan una crisis, menor es la posibilidad de que alguien intervenga. Este comportamiento revela una desconexión sorprendente entre lo que creemos que haríamos en una emergencia y lo que realmente sucede cuando estamos en grupo. El ejemplo más conocido de este fenómeno es el caso de Kitty Genovese, una mujer que fue asesinada en Nueva York en 1964 mientras más de 30 personas presenciaban el ataque sin intervenir. Este hecho estremeció al mundo y los psicólogos comenzaron a estudiar por qué tanta gente había decidido no actuar. El efecto espectador sugiere que la responsabilidad se difumina cuando hay muchas personas presentes. Cada uno asume que otro tomará la acción necesaria. Es una forma de autoengaño colectivo que puede tener consecuencias mortales. Desde la perspectiva estoica, el efecto espectador es un claro ejemplo de lo que sucede cuando permitimos que la multitud influya en nuestras decisiones morales. Los estoicos creían firmemente en la necesidad de asumir la responsabilidad personal y de actuar de acuerdo con nuestras virtudes, independientemente de lo que hagan los demás. El estoicismo nos enseña a ser conscientes de nuestra propia responsabilidad, incluso en situaciones donde el impulso de seguir a la mayoría es fuerte. Al mantenernos firmes en nuestros principios y actuar según lo correcto, evitamos caer en la parálisis que produce el efecto espectador. La lección que podemos aprender aquí es clara. No podemos permitir que el hecho de estar rodeados de personas nos exima de actuar en momentos de necesidad. Para evitar este efecto, es esencial desarrollar una fuerte autoconciencia y un sentido de responsabilidad individual. En lugar de esperar que otros actúen primero, debemos estar preparados para dar el primer paso, sin importar si estamos solos o en grupo. El estoicismo nos ofrece una guía valiosa en este aspecto, recordándonos que la verdadera virtud consiste en hacer lo correcto, incluso cuando nadie más lo hace. La disonancia cognitiva es uno de los aspectos más perturbadores del comportamiento humano, ya que revela hasta qué punto somos capaces de justificar nuestras acciones, incluso cuando van en contra de nuestros propios valores o creencias. Este fenómeno ocurre cuando experimentamos una incomodidad mental al tener dos ideas contradictorias al mismo tiempo, lo que nos lleva a hacer ajustes en nuestras creencias o acciones para reducir esa tensión. En lugar de aceptar que hemos cometido un error o que nuestras acciones son incorrectas, tendemos a modificar nuestra forma de pensar para justificar lo que hemos hecho. Esta tendencia nos permite vivir con menos ansiedad, pero a menudo a costa de nuestra integridad. Un ejemplo clásico de disonancia cognitiva ocurre cuando una persona que se considera a sí misma honesta comete un acto de deshonestidad, como mentir en una situación determinada. En lugar de aceptar que ha actuado en contra de sus principios, la persona puede justificarlo diciendo que la mentira era necesaria o que era una excepción. Este autoengaño nos ayuda a mantener una imagen coherente de nosotros mismos, aunque sepamos en el fondo que hemos traicionado nuestras propias creencias. Este mecanismo es extremadamente poderoso y puede llevarnos a tomar decisiones que de otro modo jamás habríamos considerado. Para los estoicos, la disonancia cognitiva es un peligro constante que amenaza nuestra búsqueda de la verdad y la virtud. Los estoicos nos invitan a practicar la honestidad radical con nosotros mismos, a enfrentar nuestras contradicciones internas en lugar de ignorarlas o justificarlas. Al reconocer que hemos actuado en contra de nuestros principios,
tenemos la oportunidad de corregir el rumbo y mejorar como personas. Sin embargo, este proceso requiere valentía, ya que implica admitir errores y asumir la responsabilidad por nuestras acciones, algo que muchas veces preferimos evitar para proteger nuestro ego. El enfoque estoico frente a la disonancia cognitiva nos anima a reflexionar constantemente sobre nuestras decisiones y a ser sinceros con nosotros mismos. En lugar de buscar excusas, debemos ser conscientes de nuestras debilidades y esforzarnos por alinear nuestras acciones con nuestros valores, sin importar lo incómodo que pueda ser. Esta reflexión diaria nos ayuda a evitar caer en el autoengaño y nos permite crecer como individuos más íntegros y coherentes. La clave está en recordar que el objetivo no es ser perfecto, sino trabajar continuamente para vivir de acuerdo con nuestros principios. El sesgo de confirmación es otro aspecto inquietante del comportamiento humano que nos muestra lo selectivos que podemos ser a la hora de procesar información. Este fenómeno se refiere a nuestra tendencia a buscar, interpretar y recordar la información de manera que confirme nuestras creencias previas, mientras ignoramos o descartamos datos que las contradicen. En esencia, solo vemos lo que queremos ver. Este sesgo cognitivo nos puede llevar a encerrarnos en una burbuja de ideas afines, evitando cualquier confrontación con hechos o perspectivas que desafíen nuestro pensamiento. Imagina que crees firmemente en una idea, como que un estilo de vida específico es el más saludable. Cuando lees un artículo que apoya tu creencia, lo aceptas sin cuestionarlo. Sin embargo, si te encuentras con un estudio que sugiere lo contrario, lo ignoras o tratas de desacreditarlo. Este es el sesgo de confirmación en acción. Seleccionamos la información que reafirma lo que ya creemos, mientras minimizamos o desestimamos cualquier cosa que lo ponga en duda. Lo preocupante es que este sesgo no solo nos impide aprender, sino que también refuerza nuestras creencias, haciéndolas más rígidas y menos susceptibles al cambio. Este fenómeno puede tener efectos graves en nuestras decisiones, tanto a nivel personal como colectivo. En un contexto social, el sesgo de confirmación puede llevar a la polarización, donde las personas se rodean únicamente de quienes piensan igual que ellos, evitando cualquier debate o confrontación de ideas. Esto no solo limita nuestro crecimiento personal, sino que también crea divisiones en la sociedad. Al estar constantemente expuestos a información que solo reafirma nuestras creencias, nos volvemos más intransigentes y menos abiertos a nuevas ideas. En un mundo cada vez más interconectado, esto puede llevar a una falta de diálogo y comprensión entre diferentes grupos. Desde la perspectiva estoica, el sesgo de confirmación va en contra de la búsqueda de la verdad y la virtud. Los estoicos nos animan a practicar la objetividad y la humildad intelectual, reconociendo que no siempre tenemos razón y que nuestras creencias pueden estar equivocadas. Para los estoicos es fundamental estar abiertos a nuevas ideas y estar dispuestos a cambiar de opinión cuando nos enfrentamos a nueva información. Esta apertura mental es clave para vivir una vida más plena y sabia, ya que nos permite ver el mundo tal como es, no solo como queremos que sea. Para combatir el sesgo de confirmación, es esencial desarrollar un sentido crítico y una disposición constante a cuestionar nuestras creencias. En lugar de buscar solo aquello que confirme lo que ya creemos, debemos activamente buscar perspectivas opuestas y considerar argumentos contrarios con la misma seriedad. Esta práctica no solo nos hace más sabios, sino también más humildes, ya que nos recuerda que el aprendizaje es un proceso continuo.
El estoicismo nos enseña que la verdad es más valiosa que la comodidad de nuestras creencias y que el crecimiento personal viene de la disposición a desafiar nuestros propios pensamientos y abrirnos a nuevas perspectivas. La obediencia ciega a la autoridad es uno de los aspectos más perturbadores del comportamiento humano y quizás uno de los más peligrosos. Este fenómeno quedó revelado de manera impactante en el famoso experimento de Stanley Milgram en la década de 1960, donde se demostró que personas comunes y corrientes podían ser persuadidas a realizar actos inmorales, como infligir daño a otros, simplemente porque una figura de autoridad se lo ordenaba. En este experimento, los participantes creían que estaban administrando descargas eléctricas dolorosas a otra persona, y aunque muchos mostraban señales de incomodidad o angustia, continuaron haciéndolo porque un científico, una autoridad en la sala, les decía que era necesario. Lo que hace tan inquietante este experimento es la facilidad con la que las personas, cuando están bajo la influencia de una autoridad, pueden desactivar su sentido moral y delegar la responsabilidad de sus acciones en esa figura. Esta tendencia a obedecer, incluso cuando va en contra de nuestros principios, se ha manifestado en innumerables situaciones a lo largo de la historia, desde pequeños abusos de poder en la vida cotidiana hasta atrocidades en tiempos de guerra. Lo más alarmante es que no se trata solo de personas malvadas o carentes de moral, sino de gente común que bajo la presión de la autoridad actúa de manera contraria a lo que normalmente haría. El estoicismo nos ofrece una perspectiva invaluable para enfrentar este fenómeno. Los estoicos defendían la idea de que la verdadera libertad y fortaleza interior provienen de vivir de acuerdo con nuestros principios y valores, independientemente de las presiones externas. En lugar de ceder ante la autoridad ciega, los estoicos nos invitan a reflexionar sobre nuestras acciones y preguntarnos si estamos actuando de acuerdo con nuestra naturaleza racional y moral. Para ellos, la obediencia no es una virtud si contradice nuestros valores fundamentales. La fortaleza de carácter consiste en ser fieles a lo que creemos correcto, incluso si eso significa desobedecer una autoridad injusta. Otra lección estoica clave en relación con la obediencia ciega es la importancia de la responsabilidad personal. Los estoicos creían que, en última instancia, cada individuo es responsable de sus propias acciones, sin importar las circunstancias externas. Esto significa que no podemos justificar actos inmorales diciendo que simplemente estábamos siguiendo órdenes. Si permitimos que nuestras decisiones sean dictadas por figuras de autoridad sin evaluarlas críticamente, estamos renunciando a nuestra propia humanidad y a la capacidad de elegir lo correcto. El estoicismo nos llama a cuestionar constantemente nuestras acciones, incluso en situaciones de presión, para asegurarnos de que siempre estén alineadas con nuestros valores. Para evitar caer en la trampa de la obediencia ciega, es fundamental desarrollar una conciencia crítica y fortalecer nuestra autonomía moral. En lugar de seguir a la multitud o aceptar la autoridad sin cuestionarla, debemos aprender a confiar en nuestro propio juicio y en los principios que guían nuestra vida. Esto no significa desobedecer por el simple hecho de rebelarse, sino evaluar cada situación y tomar decisiones conscientes basadas en nuestra ética personal. El estoicismo nos recuerda que, aunque no siempre podemos controlar lo que las autoridades nos piden, siempre tenemos el poder de decidir cómo respondemos. Y esa elección define quiénes somos realmente. El efecto halo es uno de los fenómenos más engañosos y comunes en el comportamiento humano. Este sesgo cognitivo ocurre cuando formamos una impresión general de una persona basándonos en una sola característica, como su apariencia física,
y luego extrapolamos esa impresión para juzgar otros aspectos de su personalidad o habilidades. Por ejemplo, si alguien es físicamente atractivo, tendemos a asumir que también es amable, competente o inteligente, sin tener evidencia real de esas cualidades. Lo peligroso del efecto halo es que distorsiona nuestra capacidad de hacer juicios justos y objetivos, influyendo en nuestras decisiones de maneras que a menudo no reconocemos. Este sesgo se manifiesta en múltiples áreas de la vida cotidiana. En el ámbito laboral, por ejemplo, los estudios muestran que las personas físicamente atractivas tienen más probabilidades de ser contratadas o recibir promociones, independientemente de sus habilidades reales. En las relaciones personales, podemos idealizar a alguien basado solo en su apariencia o en un rasgo positivo, lo que nos impide ver defectos que podrían ser importantes. El efecto halo también puede funcionar en sentido opuesto. Si alguien tiene un rasgo negativo evidente, como una mala apariencia o una actitud grosera, podríamos asumir automáticamente que carece de otras cualidades positivas, incluso si no es el caso. Desde una perspectiva estoica, el efecto halo nos recuerda lo importante que es juzgar a las personas por su carácter y sus acciones, no por su apariencia o una primera impresión superficial. Los estoicos creían que la verdadera virtud radica en el interior de una persona, en cómo actúa, piensa y trata a los demás. No debemos dejarnos engañar por las apariencias externas que son pasajeras y a menudo irrelevantes para evaluar el valor real de alguien. Para vivir una vida estoica, es fundamental aprender a ver más allá de lo superficial y enfocarnos en las cualidades verdaderamente significativas de una persona, como su integridad, honestidad y sabiduría. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los hechos más sorprendentes y perturbadores del comportamiento humano. Espero que esta reflexión te haya dado una nueva perspectiva sobre cómo funciona nuestra mente y cómo podemos aplicar el estoicismo para mantener el equilibrio ante estos descubrimientos. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario compartiendo tus pensamientos y reflexiones. Me encantaría saber qué opinas y cómo estos temas han impactado tu forma de ver el mundo. Tu apoyo es muy importante. También puedes compartir este video con tus amigos para que ellos también descubran estos fascinantes aspectos de la psicología humana. Nos vemos en el próximo video.